Hola, Carito. Vamos a darle 2 minuticos más a la gente a ver si alcanza a entrar. Igual ya quedará colgado después. Hola, Maribel, ¿cómo estás? Bueno, em, el día de hoy, para los que están entrando, vamos a continuar con una serie de en vivos que hemos estado haciendo en marco de nuestro primer aniversario como Líderes Púrpura, para que ustedes conozcan un poquito más de quienes integramos el equipo de Líderes Púrpura. En este caso, hace 2 semanas inició Alexandra Escobar, la líder de Amigos Púrpura, quien dio su testimonio como paciente diagnosticada con epilepsia, cómo ha manejado el tema con su maternidad, etc. La semana pasada estuvo en contacto con ustedes Carolina Ramírez de Medellín, la creadora de la Fundación Renacer con Amor, y hoy es mi turno, Lía de la Iglesia de Barranquilla, Colombia también, de la creadora de Fundepsia. Nosotros somos quienes lideramos, valga la redundancia, Líderes Púrpura, y queremos compartirle un poco de quiénes somos, nuestras historias, un poco de nuestra historia también, no solo como personas, sino como pacientes diagnosticadas con epilepsia, y charlar con ustedes algún ratico sobre lo que es vivir con esta condición y sobre nuestra experiencia personal para sentirnos un poco más cerca de ustedes y tal vez de pronto alguno de ustedes pueda identificarse con nuestra historia de vida, que es lo que nos importa finalmente, que encontremos más personas en igualdad de condición que nosotros, que han aprendido a vivir y a conllevar esta condición, que han superado límites, que han traspasado barreras, que han tratado de dejar atrás el estigma, de desmitificar esta condición, para que de pronto mañana sean ustedes los que alcen la voz en nombre de nosotros y de las nuevas generaciones. Entonces, bueno, para comenzar, todas las líderes en este momento somos colombianas. Yo soy de la región Caribe, soy de Barranquilla, Colombia. Tengo 32 años en este momento y fui diagnosticada con epilepsia hace 21 años. Pues si todavía sigue siendo un estigma, pueden imaginarse 21 años atrás. Si todavía los doctores no hablan ni explican bien lo que es el diagnóstico en sí, 21 años atrás, pues aún era un poco más complejo entender la condición, en qué consiste, qué es lo que tengo, no entiendo con qué se come estos nombres que me están dando mis papás. Mi papá es médico general y él entendía un poco más y él hablaba con el doctor, pero si yo era la paciente, igual quedaba yo sin entender nada de lo que tenía, porque hablaban en sus terminologías científicas y no entendí nunca lo que yo tenía. Entonces, como a los 30 años que tuve la oportunidad de irme con quien hoy es mi pareja y va a ser mi esposo, a Australia a vivir, llegué al primer mundo, llegué a conocer un mundo de información que no tenía idea que existía, porque realmente en Latinoamérica estamos sujetos a lo que hay en internet y todavía se limita como a un lenguaje muy científico, muy encaminado a los profesionales para que se superen, para que aprendan, para que salgan adelante ellos, y nosotros los que vivimos con la condición quedamos relegados a las obras de lo que medio podamos entender. Entonces, cuando llego yo a este gran país y voy a mi primera consulta con el neurólogo, me doy cuenta de que había un montón de información para los pacientes. Nada más con llegar encontrabas muchos flyers y muchas cuadernillos que explicaban en inglés lo que significaba esta condición, y que por primera vez me hablaban de cuántos tipos de epilepsia hay, de que no todos somos iguales, de que todos tenemos que ser tratados diferente, no solo con base al medicamento, sino con base en el tipo de epilepsia que tenemos, porque no a todos nos afecta lo mismo. Y entonces empecé a leer, a coger información de todo lo que no tenía que ver ni siquiera exclusivamente con lo que yo tenía, con mi diagnóstico. Por primera vez entendí cómo se llamaba mi diagnóstico. Entonces, como para darles una idea, yo crecí a los 11 años, pues con una vida normal hasta los 11 años, y a los 11 años fui diagnosticada con epilepsia, y pues el médico lo que hizo fue tratar de explicarme de la siguiente manera: tú tienes un tipo de epilepsia que te da solo cuando estás dormida,
A veces tienes calambres, pues fue el nombre coloquial que dimos en mi casa. A veces tengo calambre y a veces sí convulsiono. Y, y ya. Y tu tipo de epilepsia es una epilepsia que le puede dar a cualquiera en el desarrollo. Fue la manera que se lo pudieron explicar a una niña de 11 años y fue la manera con la que yo repetí durante toda mi vida siendo adulta lo que yo tenía. ¿Me entiendes? Yo a los 29 años yo decía, tengo un tipo de epilepsia que solo da dormida, que ta. Y a veces me dan calambres. Y yo llegaba donde un neurólogo, yo le decía, si a mí me dan calambres. Y me entendían y no me corregían, ¿no? Entonces cuando llego a Australia y digo por primera vez en inglés que me daban calambres, porque pues no saben ni qué decir, allá me dicen, no, tú no tienes calambres, tú tienes crisis focales. Eso que tú me estás diciendo que es un calambre tiene su nombre, son crisis focales. Tú no tienes una epilepsia que da dormida, tú tienes epilepsia nocturna, tú no tienes X o Y cosa, tú tienes tal cosa. Entonces yo ahí empecé como que, ven acá, o sea, mi papá siempre fue el que habló en el doctor mientras yo estuve chiquita y luego crecí y me quedé en este mundo como de lo que yo había medio entendido y realmente soy adulta y no termino de entender lo que tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora para terminar realmente de entender qué es bueno y qué es malo para mí, qué debo y qué no debo hacer y cómo hago para compartirlo con alguien más? Entonces me fui al doctor, cogí muchísima información de todos los folletos que habían, empecé a estudiar mucho en internet, muchísimo, sobre qué era mi epilepsia, la nocturna, sobre los diferentes tipos, y realmente yo no soy médico, o sea, ha sido difícil entenderlo. Por primera vez tuve esta conversación adulta con mis papás de, oye papá, ven acá, toda la vida tú hablaste por mí, ¿qué era lo que tú decías que yo tenía? Entonces él me decía, no, son crisis tónico-clónicas. Y yo, ok, bueno, ¿con qué se come tónico-clónica? Entonces ya él empezó, ok, tónico es esta fase y clónica es esta cuando hay sacudidas, etcétera. Entonces ya empecé yo, o sea, se despertó la curiosidad de entender qué es lo que tengo, porque de pronto en mi hogar no fue un tabú y ya estaba bien en la cabeza de mis papás. Y como yo crecí viendo que pues sí, me tomo una pastilla, pero no entendí la magnitud de lo que yo tenía, pues lo dejé ahí. Y cuando empiezo a entender, oye, esto tiene nombre, oye, hay más de 40 tipos, dije no, o sea, voy a intentar abrir un grupo. Le dije a mis amigas de la universidad, primero a mis dos mejores amigas y luego a las amigas de la universidad, ven, y que si yo abro un grupo y empiezo a compartir toda esta información, porque es que en Colombia nunca la tuve, o sea, de verdad la quiero compartir. Y así me parece súper espectacular. Incluso unas de la universidad no sabían que yo tenía epilepsia, porque siempre se lo conté a mis amigas más cercanas y no por pena, sino que no lo consideraba tan relevante en mi vida. O sea, nunca me ha definido y nunca ha sido mi carta de presentación el tener epilepsia o no tener la epilepsia. Entonces cuando ella les conté, no, Lía, mire, no tenía ni idea que sabía. Entonces otras me dicen, yo tengo eso, o sea, mi tía lo tiene, etcétera. O sea, y nunca, yo decía, bueno, estoy rodeada de otra compañera que tiene, sus familiares tienen y nunca lo sabíamos. Y es que, claro, ¿qué lo vas a saber o cómo va a ser el tema sobre la mesa si ni yo que la tengo y que vivo con ella toco el tema? Entonces ahí me di cuenta lo importante que es que si queremos romper estigmas y cambiar todo este sistema en la sociedad, tenemos que empezar por alzar la voz nosotros mismos. Porque pues, ¿qué hacemos quejándonos de que los demás no entienden, de que hay mucho estigma, de que hay mucho mito, de que hay etcétera? Pues si nosotros lo mantenemos en privado también. Algunos por vergüenza, algunos porque no le entienden, otros porque les da depresión, lo que sea. Por la razón que sea, igual estamos manteniendo algo muy en secreto y necesitamos alzar la voz. Entonces, bueno, yo hablé con mi pareja, mi novio, y le dije, bueno, quiero abrir esto, cuando estaba en Australia hace como 2 años, quiero abrir esto con que me sigan 10 personas. Con 10 personas que me sigan, yo me doy por bien servida, porque yo no conozco una sola persona que tenga epilepsia. ¿Tú sabes qué es conocer 10 personas que tengan epilepsia? O sea, eso para mí era, Dios mío, o sea, poder hablar con uno más, que yo me sentara con alguien a hablar y que me contara que tenía epilepsia, o sea, eso no me había pasado antes. Entonces abro la cuenta y listo. Al principio me siguió mi familia, pues era el caso que conociera yo. Luego empezaron, y espérate, yo también tengo un primo, una amiga, un hermano, le voy a decir que te siga, etcétera, etcétera. Y empecé a conocer este mundo de gente con epilepsia.
y a seguirme 5, 10, 20 y ya no eran amigos ni gente sin epilepsia, sino gente que me decía, oye, yo también, yo soy de Venezuela, yo soy de España, yo soy de República Dominicana, yo también vivo aquí en Australia, yo soy de Londres, etcétera, etcétera. Empecé a conocer gente con esta condición y a compartir información con ellos. Y así nació Fundepsia. Empecé a colgar la información que tenía, a hacer un trabajo grande de educación a través de las redes sociales, que a veces puedo montar mucho contenido y a veces no, porque me he dado cuenta sobre la marcha que mucha gente necesita ser escuchada. Más, o sea, no solo información, sino también ser escuchada. O sea, cuando yo empecé y la gente me empezaba a contar su situación y ven, yo solo quiero hablar con alguien, y me contaban su vida como si yo fuera su amiga de toda la vida, al principio fue como que wow, o sea, yo pensé que yo tenía un problema que era difícil en mí, yo pensé esto, pero más allá de mí, para todo el que esté escuchando y que crea que, Dios mío, que es muy dura la situación que lleva, más allá de lo que nosotros creemos que es, hay gente que está muy, muy comprometido por la situación. Hay gente que convulsiona una vez al año, hay gente que ya no convulsiona, hay gente que convulsiona 39 veces al día, hay gente que tiene 200 crisis por día. O sea, esto es grandísimo. Es más, no creo que todo esté estudiado, no creo que todo esté por sentado, creo que hay mucho por descubrir porque estamos hablando del órgano más importante y más complejo del ser humano, que es el cerebro. Entonces, así nació Fundepsia, un espacio en el que no solo cuelgo información, sino que he hecho una comunidad de amigos. O sea, si alguien algún día tiene algo que hablar, pues habla conmigo, me cuenta qué está pasando. Yo no soy médico, igual que mis otras amigas de Líderes Púrpura, no somos neurólogas, no somos médicos, pero hemos aprendido en el paso y hemos hecho contactos con muchos especialistas a nivel nacional e internacional, y pues bueno, tenemos ese plus que se dio a raíz de que decidimos alzar la voz. En ese momento, bueno, yo estaba en Australia y cuando antes de regresar a Australia, empecé a buscar a gente que hiciera lo mismo que yo en las redes sociales. Y no sé en qué momento terminé en contacto con Carolina, ni me acuerdo si ella me contactó o yo la contacté, Carola de Renacer. Hicimos un en vivo, ¿verdad, Carito? Hicimos un en vivo en el que yo, creo que yo entrevisté a Caro. Sí, yo entrevisté a Caro en el en vivo para que ella me contara sobre lo que ella hacía en Colombia. Y a los meses yo tuve la oportunidad de volver a Colombia, por un traslado laboral también de mi pareja, y estando acá me contacta Carolina y me cuenta que está con unas amigas, etcétera, que iban a trabajar algo con una organización de acá, de epilepsia, y nos conocimos y nos caímos muy bien, y yo soñaba siempre con tener un grupo que hablara de epilepsia, un grupo de gente que hiciera lo mismo que yo hacía. Entonces yo les conté, entonces dijimos, sí, listo. Entonces yo dije, bueno, ya esto no es mío, esto es de todos, vamos a organizarlos, hagamos nombre, hagamos todo. Entonces ella, sí, listo, cada una hizo una lista de nombres, no sé qué, juntas hicimos logo, juntas hicimos todo, y de ahí nació Líderes Púrpura. Que ya el próximo viernes van a tener la oportunidad de vernos a las 3 conversar, si Dios quiere. Nació Líderes Púrpura, hicimos nuestro primer seminario el año pasado. Por ahí vi que Caro mencionó en el último en vivo que pues este año vamos a hacer, si Dios nos permite, Dios mediante, la segunda versión de nuestro seminario. Y pues son muchos planes los que tenemos. Es difícil porque nosotras mismas financiamos lo que hacemos. El año pasado que hicimos el congreso, realmente tuvimos mucho apoyo de amigos. Fueron realmente el dinero para realizar, fue como que nos sentamos y ay, qué bueno sería hacer un seminario. No tenemos ni un peso para hacer un seminario porque eso implicaba salón, uniforme, logística, gente, apoyo, comida, etcétera. Y bueno, salió mucha gente que no tiene epilepsia, familiares y amigos, a apoyar esta iniciativa porque les parecía muy bonito, que gracias a que estábamos alzando la voz sobre el tema, muchos de ellos confesaban, mira, mi hijo tiene este tema, mi hijo tiene el otro, mi mamá, mi papá, y bueno, les parecía súper bien que se generara esta plataforma de conversación y de educación sobre el tema. Entonces, esa es la historia de cómo comenzó Fundepsia, la historia de cómo comenzó Líderes Púrpura, de cómo me conocí con Carolina y luego nos conocimos con
Etna, que hacía parte antes, y con Alexandra Escobar. Y bueno, empezó toda esta amistad porque se ha vuelto más que un trabajo. Realmente disfrutamos hacerlo porque estamos en igualdad de condición. Cada una tiene diferentes tiempos. Hemos convivido por diferente cantidad de años con esta condición, pero bueno, hemos logrado sacarla adelante. Bueno, entonces tenemos como una serie de temas que tratar antes de que cualquiera quiera hacer una pregunta. Entonces, ¿quién es Lía? ¿Cómo nació Fundepsia? ¿Cómo llegué a Líderes Púrpura? ¿Cómo fue el tema de mi diagnóstico? Hace 21 años, una noche, que yo tenía como 11 años, yo compartí siempre cuarto con mi hermana, cada una en su cama. Entonces una noche ella se fue a quedar a dormir a la casa de una de sus mejores amigas. Ya creo que mi hermana sí estaba en bachillerato, ella es 2 años mayor que yo, o sea, en la secundaria. Entonces ella fue a dormir a la casa de su amiga y yo me quedé sola. Esa fue la primera noche que yo experimenté una convulsión, solo que yo no supe que experimenté una convulsión porque yo no sabía lo que era convulsionar ni lo que se sentía. Entonces, para el que no sabe lo que se siente, o porque todos sentimos igual, hay gente que simplemente se desploma en una tonicoclónica, pierde la conciencia y luego se levanta si estaba despierto con alguna herida o con lo que sea y no sintió nada, no siente ni el golpe, vienen los dolores y eso después. En mi caso, yo sí soy consciente. Científicamente, los neurólogos me dicen que no es posible. Que no es posible que yo oiga, que escuche, que entonces eso apenas era Laura, que yo no estaba convulsionando, etc. Pero cuando yo hablo con la gente, que yo le digo, cuando tú dijiste tal cosa, yo estaba convulsionando o cómo es que estaba haciendo, ya yo estaba convulsionando. Eso se lo digo porque de verdad, por eso yo digo que no todo puede estar escrito por completo. Ahora que he tenido la fortuna de conocer personas al igual que yo en mi condición, muchas me narran lo mismo. Es que a mí me dicen lo mismo los doctores, que es imposible, pero yo escucho, pero yo siento, como es el caso de Caro. Entonces, o no tenemos idea nosotras bien de cómo es la situación, o no todo está escrito, no sé, pero como pacientes podemos decir que sí alcanzamos a escuchar. Pero bueno, esa noche yo estaba sola, no había nada que escuchar, era de madrugada, y yo empecé a sentir como si, o sea, este es mi cuerpo acostado y como si se recogiera, como si, yo siempre doy el ejemplo de tener una bolsa o una hoja de papel y hacer así, recogerlo. O sea, yo sentía como un calambre, algo que me recogía el cuerpo, y luego sentía ruidos industriales en la cabeza, ruidos metálicos. O sea, como si entras a una empresa, a una fábrica, y están martillando en diferentes frecuencias rítmicas, sonidos metálicos, bajos, agudos, graves, y cambian el orden. Eso era lo que yo sentía. ¿A qué lo puedo relacionar? Para los que no tienen alucinaciones auditivas, cuando están en una crisis, lo más parecido es el sonido en la resonancia magnética. Cuando la primera vez que a mí me hicieron la resonancia magnética, yo estaba en shock adentro, porque era experimentar los mismos ruidos despierta. Entonces, para que tengan una idea de cómo son los sonidos, son parecidos a una resonancia magnética en mi caso. Entonces, bueno, luego de eso sentí como que ya me iba desconectando. Yo en mi mente pensaba mami, papi, pero no me podía ni despertar, no podía abrir los ojos, no me salían gritos, no me podía mover, o sea, yo decía, si esto es un sueño, es el peor sueño, pero realmente yo decía, yo me estoy muriendo, era lo que yo pensaba, porque la sensación es horrible. O sea, para los que sí sienten, eso es indescriptible, es feo. Entonces, cuando me desperté, yo normalmente toda la vida me he despertado muy, muy temprano, y ese día me levanté, digan ustedes, 9:30 de la mañana, y eso para mí era, Dios mío, wow. Entonces mi mamá me dijo como que, te levantaste y tal, por fin. Y yo le dije, mami, anoche me pasó algo horrible, anoche sentí yo que me moría. Entonces mi mamá me dice, ¿cómo así? Entonces es que es muy difícil de explicar, y yo sentí esto, pero como yo le decía que yo sentí que yo era como un papel, que yo no sé qué, todo eso es lo que yo trataba de decir. Entonces mi mamá me dijo, qué raro, pero hija, tuvo que ser un mal sueño, debe ser que tuviste una pesadilla, algo muy horrible. ¿Tú estás segura que tú estabas despierta? Y yo sí, yo estaba segura que estaba despierta, solo que yo no podía hablar, yo no podía. Y mi mamá me decía, pero qué raro, ¿no será realmente que estaba dormida? Y pues bueno, ahora que lo pienso, a veces tiene unos sueños rarísimos, y de verdad ella
¿qué más podía pensar? O sea, no sabíamos. Entonces, unos días después, mi hermana me dice que se va a volver a dormir donde la amiga, como un fin de semana, y a mí me dio mucho miedo dormir sola, muchísimo miedo. Y esa noche le dije a mis papás que yo no iba a dormir sola. Entonces a mi mamá le pareció muy raro que yo ya a mis 11 años, que siempre dormía sola, así mi hermana no durmiera o así me quedara a dormir donde mi abuelita, donde mis primas, le pareció muy raro que yo no quisiera dormir sola. Entonces al principio fue como que, bueno, y tú estás teniendo una regresión ahora que ya después de vieja no puedes dormir sola, o qué es lo que pasa. Pero yo rogué, o sea, literalmente rogué no dormir sola, y pasé mi colchón al cuarto de ellos para no acostarme entre ellos porque no me iban a dejar, si no me querían dejar dormir. Imagínate, yo no, pero tranquila, yo traigo el colchón, y lo coloqué en el cuarto. Esa madrugada, después de que habían pasado noches que yo no sentía ni soñaba nada raro, esa madrugada me dio otra vez mi segunda convulsión, y gracias a Dios ellos lo pudieron presenciar. Cuando yo empecé a sentir lo mismo, yo ahí dije, Dios mío, no estoy loca, no estoy soñando, no puede ser que esté soñando exactamente lo mismo de la pasada. Me empezó. Entonces en ese momento que yo no puedo controlar mi cuerpo, medio me ubiqué porque soy consciente espacialmente, y me di cuenta, o sea, me acordé que estaba cerca del closet de mis papás, y lo que hice fue patearlo. En uno de los movimientos pateé fuerte, y mis papás se despertaron con el ruido. Mi papá me miró porque vio que no le contestaba, y como es médico, me dijo que estaba convulsionando. Bueno, cuando yo me levanté, que uno entra en el periodo posictal y está como todo perdido, yo le decía a mi papá, ¿por qué te demoraste tanto? Hace rato te pateé, hace rato te pateé. Entonces mi papá me decía, pateaste hace un minuto. O sea, pero claro, la distorsión del tiempo, yo juraba que eso había sido hace una hora y que nadie me había ido a auxiliar. Y mi papá acaba de patear la puerta. Entonces ahí yo me lo quedé mirando y le dije, ¿qué me pasó? Y mi papá por primera vez me dijo, estabas convulsionando. Y yo le decía, no. Y él me decía, sí. Y yo le decía, no. Y él me decía, ya estabas convulsionando, hay que ir al doctor a ver qué pasa porque estabas convulsionando. Yo no sé si porque sabía yo que era convulsionar, pero ahí fue, creo que fue el único episodio de negación, porque yo me acuerdo que yo le dije, ¿y tú cómo sabes? Y él me miró como, soy médico, o sea, de verdad. Pero creo que fue como que yo no estaba convulsionando. Luego, como ya eran 2 veces, como yo le conté a mi papá que eso era lo mismo que yo había sentido la vez pasada, empezaron todo el tema del estudio del diagnóstico. Fui diagnosticada con epilepsia, y a lo largo de mi vida, que pues teniendo en cuenta que las 2 habían sido dormidas y que las otras que he presentado, las he presentado siempre dormida, entonces fui diagnosticada con epilepsia nocturna. Al principio pues te dicen nocturna, pero pues quedas como en el aire de no sabemos si en algún día puede pasar otra cosa, e incluso las personas con epilepsia nocturna a lo largo de su vida pueden tener alguna que otra despierta, pero yo siempre las he tenido dormidas, tanto las tónico-clónicas generalizadas como las focales. Bueno, algo más sobre mí, pues he probado 3 medicamentos en diferentes etapas de mi vida. Bueno, tuve carbamazepina y Tegretol, que eso es lo mismo, carbamazepina, sino Tegretol es el nombre comercial. Tuve Vimpat hasta hace poco, que es la cosa mía, su componente, y en estos momentos estoy ingresando al Levetiracetam, que es el Keppra, porque uno, no estaba tan controlada con el Vimpat, las focales. Hace como 5 o 6 años yo no tengo convulsiones generalizadas, pero no se han controlado del todo las focales. Y por otro lado, estoy en la edad fértil y reproductiva, de construcción de pareja y de familia. Entonces hay ciertos medicamentos que son más seguros para el crecimiento del bebé y su desarrollo. Entonces, cuando uno es muy consciente y ha estudiado mucho su diagnóstico, lo cual es importante, tú empiezas a ser más responsable con ciertas cosas. En este caso, yo soy consciente de que si yo quiero ser mamá, tengo que cumplir unos protocolos, entre esos intentar ajustar la dosis con algún medicamento que sea más seguro, y el Keppra es uno de los más seguros, con la lamotrigina, creo, para el tema de los embarazos. Bueno, por otro lado, bueno, esa es mi historia, los medicamentos, etcétera. ¿Cómo voy? He logrado bajar mucho el Vimpat, pero me ha tocado llevar
a las dosis más altas del Keppra porque me funciona, a mí personalmente me funciona mucho el Vimpat, mucho más que el Keppra. Y el Keppra lo tengo como que en sus límites altos y no me termino. O sea, creo que finalmente me va a tocar quedarme con 2 porque no estoy tan controlada. Yo siempre tuve crisis durante el día y hace algunos años comenzaron a ser nocturnas. Sí, es posible. Es posible generalizar, cambiar, que te salgan nuevos tipos. Como les digo, yo al principio tenía generales, nada más. Y con el tiempo me empezaron las focales, a las que yo empecé a llamar calambres, porque cuando me pasaban delante de alguien, la gente me dice, ¿tienes un calambre? Por la contracción. Entonces, calambre, sí, calambre. Entonces yo iba donde el doctor, es que me están dando muchos calambres, o le decía a mi papá, me están dando muchos calambres, pero realmente no es calambre, es una crisis. De hecho, cuando ya estuve en Australia, que me lo explicaron, yo le decía al doctor, no, es que no son crisis, yo estoy controlada, son calambres. O sea, el nivel de ignorancia. Él me decía, no estás controlada, tienes crisis, no digas calambres. Y yo le decía, pero es que son calambres, mire, yo no convulsiono, son calambres. Y el señor, no, son crisis y se llaman focales, sino que hay muchas clases de focales también, focales complejas, simples, etcétera. Bueno, eso es un mundo, un abanico de opciones y unas cosas que son de verdad. Mis respetos a los neurólogos y mucho más a los neurólogos epileptólogos porque es un mundo muy complejo. Entonces, bueno, empecé a desarrollar las crisis focales y bueno, ya cuando entendí que todo lo que yo siempre llamé calambre no era tan vago y tan sencillo como un calambre, sino que yo estaba generando crisis, dije, ok, me tengo que cuidar mucho más porque cualquier crisis focal se desarrolla y se convierte en una general. Entonces, por eso es muy importante controlar las focales porque yo había empezado a pensar como, bueno, pero si las focales son tan pequeñas, yo no necesito otro medicamento, yo no necesito subir la dosis porque esto dura segundos y ya, y yo no pierdo la conciencia, y ¿sí me entiendes? Pero realmente cualquier día esas focales, si se salen de lo normal o se desarrollan más, pueden ser una convulsión generalizada. Entonces, por eso es que estamos trabajando también en el cambio de este medicamento. Bueno, otro tópico, otro tema que teníamos que compartir con ustedes es qué hacíamos o qué hacemos cada una de nosotras para tranquilizarnos. Bueno, la epilepsia tiene muchas enfermedades, mucha comorbilidad con otras enfermedades. La depresión es una de ellas y la ansiedad es muy frecuente. Muchas veces son producto de tu enfermedad, o sea, de tu diagnóstico, de tu condición, y muchas veces son efectos secundarios de los medicamentos que se utilizan para controlar esta condición. Es decir, no todo el que tiene epilepsia por sí sola genera una depresión, o puede que tú no tengas depresión porque es tu diagnóstico ya, o sea, como que eres una persona depresiva, sino que el medicamento que estás tomando te la esté generando y simplemente necesitas probar otro medicamento para mejorar ese problema de la depresión. O sea, puede ser muchas veces producto de tus medicamentos o simplemente que como la epilepsia es tan compleja te genere ciertas ansiedades, ciertos medios, ciertas depresiones. Entonces, yo nunca fui consciente de cómo podía ser la ansiedad, ¿me entienden? Entonces, para mí, yo no tenía ansiedad. ¿Qué me pasaba en las noches? Cuando yo entendí y estudié el tema auras, yo decía en las noches, a mí me dan auras, siento auras, pero no he convulsionado, siento auras, pero horrible, me siento auras, siento que se me bajaba la presión, mejor dicho, o sea, yo decía, el aura, voy a convulsionar, me daba miedo y me daba más miedo porque yo decía, siento que voy a convulsionar, o sea, pero realmente luego entendí que yo no estaba teniendo auras, sino que tenía ansiedad. ¿Y cómo lo entendí? Porque una noche durmiendo, cuando vivía en Australia, estaba dormida y de la nada me desperté, o sea, me senté en la cama y me ahogaba, o sea, había tenido días normales, tranquilos, o sea, me pasó. Entonces me llevaron a la clínica en la madrugada y allá me dijeron, bueno, usted o tiene un misterio o tiene ansiedad. Y yo enojada, no, pero sabes que tengo un misterio o ansiedad. Pero luego me di cuenta que era posible
que eso que yo llamaba auras fueran ataques de ansiedad. Y se me empeoraban porque yo misma empezaba a decir, no, es que esto es una aura, voy a convulsionar, y me estaba acelerando yo misma, o sea, no me estaba ayudando en nada. Entonces, cuando empecé a analizar y a entender y a aceptar que de pronto yo sí tenía ansiedad en ciertos momentos, o sea, mi estado natural no es un estado ansioso, pero sí puedo generar episodios o momenticos de ansiedad, porque la epilepsia es muy emocional y se altera con estrés, con cualquier cosa, por mínimo que sea, puede ser un detonante. Entonces a veces sí se me desencadenan episodios de ansiedad pequeños. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, cada una de ellas ha contado lo que hace. Yo antes meditaba mucho, ponía como que yoga para principiantes en YouTube, se lo recomiendo, o meditación para principiantes o meditación para epilepsia, porque ahí de todo esto me ponía mis audífonos y ahí me podía dormir tranquila. Eso es algo que hago. Y dos, cada una de nosotras tiene su método. En mi caso, el convertirme en una persona muy, muy espiritual me calma. O sea, en el momento que ya yo siento que estoy tranquila, que hice mi oración, que estoy en paz, que nada me va a pasar mientras esté dormida, que me encomiendo a Dios y que siento que mi carga emocional y esa ansiedad la solté y la puse en manos de otra persona y que estoy segura por fe que no me va a pasar nada, entonces yo duermo mucho más tranquila. Eso me ha ayudado muchísimo. Eso y mis audífonos, hay una aplicación que se llama Calm, de calma. Esa me sirve muchísimo. Esa aplicación de Calm me sirve mucho porque tiene meditaciones para dormir, cuentos para dormir para adultos, sonidos de cascada, sonidos de que eso me relaja y me ayuda a conciliar el sueño. Ahora, ¿por qué el tema de que se me afecta el sueño? Déjenme leer un poquito. Sí, es ahí donde debe haber un acompañamiento, un psicólogo, un profesional que ayude con el manejo de la ansiedad. Y Caro dice que ella recomienda las meditaciones y el Ho'oponopono. ¿Cómo dice Carito? Bueno, eso. Entonces, ¿qué estaba diciendo yo? Bueno, entonces está esa aplicación que me sirve mucho porque con el tema del sueño, a ver, honestamente, la epilepsia tiene un tema que no es fácil de tocar, que yo lo asimilé, que lo entiendo, pero no es muy fácil de tocar porque es un tema sensible para muchas personas. Entre esos está el SUDEP. Todos conocimos el caso de Cameron Boyce, bueno, etcétera, etcétera. La epilepsia tiene un margen de muerte súbita un poco más alto que en la población normal. Ahora, no quiere decir que si tú tienes epilepsia, Dios mío, el que tiene epilepsia se va a morir súbitamente enseguida, nada más. No dejen la paranoia. La muerte súbita en una persona tiene que ser que ni siquiera fue un infarto, o sea, súbito, sin razón. Ese porcentaje en la población normal, sin esta condición, existe. Un poquito más bajito que en la población de epilepsia. Ahora, es más frecuente en personas con epilepsia nocturna. ¿Por qué? Porque puede pasarte algo mientras duermes, porque algo te puede fallar, porque pudiste tener una convulsión. Unos dicen que el SUDEP no tiene que ser que mueres en una convulsión, ¿me entiendes? Porque entonces no es muerte repentina, sino muerte por una convulsión. Pero bueno, eso tiene unas disputas. Entonces, ¿qué pasa? Que tú cuando ya lees y tienes información, de pronto antes mi estado ansioso no lo entendía, pero entonces ahora si yo no puedo dormir, o sea, ya al adquirir cierto conocimiento, también es cierta responsabilidad en la que tienes que enseñarte a ti misma a que todo lo que aprendes no te afecte, porque esa también es una realidad. Entonces, y el sueño es demasiado importante en las personas que tenemos epilepsia. O sea, si hay un detonante claro, es la falta de sueño, o si hay varios, la falta de sueño, el estrés y el alcohol para algunas personas. Pero la falta de sueño para mí es el detonante número uno. Entonces, bueno, todo este tema de que a veces no llevo varios días sin dormir por las crisis focales, entonces ya estoy pensando y entonces si se me genera otra y entonces
Es como cuando te dicen y tienes epilepsia y te dicen, no te estreses porque sabes que el estrés te puede dar una crisis. O sea, ya, me dio la crisis, te lo juro, porque, o sea, uno ya me estresa el saber que no puedo estresarme. Entonces esto es una condición súper compleja, y se los digo así porque de pronto hay alguien que puede decir, bueno, yo pensé que era la única loca que me estresaba por no estresarme. No, eso pasa. Entonces, esas son mis herramientas: el orar, la conexión con Dios y soltar mis cargas, la aplicación de Calm, los videos de YouTube de meditación y de yoga para principiantes, y los ejercicios de respiración. Son súper vitales. Eso también hace parte de la meditación, pero cuando empiezas a hacer, o sea, te quedas acostada en la cama con todo el cuerpo relajado, sin nada apretado, y empiezas a ser consciente de lo que respiras, o sea, del proceso. O sea, respiras hondo y empiezas a imaginar que sigues el recorrido del aire y luego lo expulsas largo, etcétera. Eso te relaja mucho, y te puede ayudar a controlar la ansiedad, porque es que la ansiedad también puede estar desatando las crisis. Entonces es muy importante mantenerte como que mentalmente sano para poder llevar esta condición. Y bueno, prácticamente esa es mi historia, esos son mis consejos. No sé si tienen alguna pregunta, pero realmente creo que es muy importante que conozcamos nuestro diagnóstico si creen que el recibir información no les va a afectar, porque como les cuento, el día que empiezas a recibir información no es fácil. Lo mismo lo digo para las que son líderes, porque eso de pronto es la parte que la gente no ve. A mí me cuentan muchas personas lo que les pasa y uno se carga. O sea, las primeras 3 semanas que yo tuve Fundepsia fueron semanas que tuve muchas crisis. Fueron semanas en que me daban muchos calambres, y era el escuchar, ¿ves? Y me acuerdo que mi pareja en un momento me dijo como que, bueno, y entonces, ¿esto se abrió para bien o te controlas y entiendes y manejas, o va a tocar cerrar eso? Porque claro, la gente encontró a alguien con quien hablar y yo me cargaba al principio. Ya no, ya entiendo que eso es lo que, o sea, ya le aprendí a dar un manejo. Eso es lo que está viviendo otra persona, simplemente necesita desahogarse, y no quiere decir que eso que le pasó a ella me va a pasar a mí. Y también me toca decir, cuando alguien me pregunta, dime, ¿a ti te pasa esto? Dime qué medicamento tomas tú, dime que no sé qué. O sea, lo que yo hago, lo que yo tomo, lo que a mí me sirve o no me sirve, no necesariamente tiene que ser lo que les sirva o no a ustedes. Por eso es muy importante buscar neurólogos, y por eso nosotros recalcamos que somos simplemente pacientes que hemos dado un paso adelante alzando nuestra voz y estudiando, etcétera, etcétera. Pero no podemos ni recetar, ni decir esta es la última palabra, esto se hace así. No podemos hacerlo porque sería irresponsable de nuestra parte. Y bueno, sí hay ciertas injusticias sociales, sí, con las personas que tienen epilepsia. Pero bueno, estamos aquí para marcar la diferencia, y si no alcanzamos a ver esos cambios nosotros, pues que lo vean las nuevas generaciones. Y otra cosa es, agárrense de Dios. O sea, muchas enfermedades tienen remisiones espontáneas o simplemente gracias a los tratamientos que te sirven. O sea, no está mal soñar en que no la vas a tener un día, no está mal creer que es posible no tenerla, no está mal. Y eso lo digo porque me lo dije yo a mí misma, ¿me entienden? Porque por mucho tiempo decía, ya yo aprendí a vivir con esto y voy a vivir con esto el resto de mi vida, no sé qué, y siempre me lo proyecté largo, y un día dije como, ¿y yo por qué misma me estoy condenando y diciendo esto? Sí, ¿qué tiene de malo pensar que un día no la voy a tener más? O sea, ¿por qué me tengo que cerrar a esto? O sea, sí, y yo oro por mi sanación, por mi sanación, y oro por ser testimonio de una sanación, y oro porque toda la gente que tiene este diagnóstico aprenda a sortearlo mientras hace parte de su vida, porque no es fácil, y sobre todo para las familias. A mí me encantaría algún día hacer un diagnóstico con mis papás, porque me considero afortunada frente a historias que escucho. Bueno, no sé la lucha de mis papás cómo fue a puertas cerradas, no sé si lloraron cuando me diagnosticaron. Esa conversación no la he tenido con ellos, honestamente, porque pues yo soy adulta ahora y yo sé que no tuvo que ser fácil, o sea, tuvo que ser durísimo. Algún día la tendré con ellos, pero
hay que aprender a vivir con ellos, porque hay muchos papitos que nos escuchan y pues quisieran entender qué sienten los hijos, quisieran saber cómo manejarlos, o no los quieren dejar salir por miedo, les evitan viajar, les evitan estudiar una carrera, les evitan irse a vivir a otro país, porque no, imagínate, tú no puedes vivir solo, tú no puedes hacer esto, no limiten a nadie, no se puede limitar a una persona. Ya yo soy profesional, todas las líderes púrpuras somos profesionales, hemos trabajado, sí, hay problemas cuando consigues un trabajo, o cuando mencionas tu condición en una entrevista de trabajo, o sea, creo que todas las hemos experimentado, muchas prefieren no decirlo, pero se puede hacer todo. Yo he vivido en el extranjero, he vivido fuera de mi ciudad a nivel nacional en Colombia, y estuve viviendo 2 años y medio en Australia con mi pareja. Y ahora acabamos de llegar esta semana a República Dominicana, donde vamos a vivir, no sé por cuánto tiempo Dios nos lo permita. Pero sáquense el tabú de la mente, lo que diga la abuelita, lo que dice la conocida. Ustedes pueden ser profesionales, pueden salir adelante, pueden construir familia, pueden ser mamás, pueden tener una vida normal, una vida exitosa, pueden ser profesionales, pueden ser brillantes, pueden aprender a vivir, porque afuera, si tu sueño es vivir afuera, así te digan que no es posible, hazlo. Afuera la gente está más entrenada para esta enfermedad que en los países latinos. Si te quieres mudar a estudiar inglés o algo, así como averiguas el instituto donde vas a estudiar inglés, así mismo averigua las fundaciones que están allá para apoyarte. O sea, nada es posible. O sea, si en el exterior hay, para las discapacidades, hay programas para que una persona en silla de ruedas, para que una persona con una discapacidad visual auditiva estudie, ¿qué puede haber para nosotros las personas con epilepsia? O sea, nosotros caminamos, hacemos todo normal, hagan ejercicio, disfruten, si les gusta bailar, bailen. No, es que no me dejan bailar porque si me pasa algo mientras bailen. La vida es un ratico. Y nosotros no sabemos si nos vamos a morir de otra cosa o nos vamos a morir, ni Dios lo quiera, por algo de la enfermedad. Pero es un ratico, ese ratico que dure, que sean 85, 65, 16 años, que sea tu ratico bien vivido. Y lo mismo le digo a los papás, es difícil soltar el cordón umbilical, pero yo soy la persona que soy. Y he vivido donde he vivido y hablo como hablo porque me cortaron el cordón umbilical. Porque incluso cuando yo temía, mami, ¿será que puedo hacer esto? Y si me da algo, mis papás, me imagino que con el dolor de su alma y con el miedo del mundo, me decían, ¿y por qué no lo vas a poder hacer si tú tienes una vida normal? ¿Y por qué no vas a hacer esto si tú eres una persona normal? ¿Y por qué es que te da miedo si es? Entonces creo que ellos fueron mi motor más grande, y se lo digo a los papás porque muchos cometen el error por sobreproteger, de cohibir a sus hijos, y el respaldo más grande que tenemos los seres humanos en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo de identidad y de personalidad son nuestros papás. Entonces, por más que su sobreprotección esté basada en el amor y en su temor de padres, suelten porque ustedes son nuestro respaldo, y si ustedes nos dicen no puedes, no podemos. Pero si ustedes nos hacen ver que el mundo está lleno de oportunidades para todos los que venimos con cualquier diferencia o con cualquier condición de salud, todo es absolutamente posible. Entonces, suéltenlo y suéltense ustedes a soñar que de verdad todo se puede lograr. En mi caso, escuchar las experiencias y consultas me ayuda muchísimo. Es mucho, de mucha ayuda escuchar a los demás. Cuando la primera vez que me escribió una persona que escuchó en Fundepsia decir que mi epilepsia era nocturna, pues me escribían, sí, yo convulsiono, yo no sé qué, y la primera vez que una persona me dijo, creo que es de Cali, hola, soy de Cali, Colombia, y mi epilepsia es exactamente igual a la tuya, y yo, wow, o sea, ese día me senté y hablé con esa chica mucho tiempo y le decía, cuéntame, ¿cómo y tú también sientes, tú también oyes, tú también esto? O sea, es muy importante sentir que hay gente como nosotros, que somos muchos, y también es muy importante que sean conscientes que hay muchas personas en peor condición, porque la verdad es que hay personas que toman medicamentos y están 100% controladas y caen en depresión. O sea, estás 100% controlada, no convulsionas hace 8 años y todavía no aceptas tu diagnóstico y todavía te mata la cabeza y te come la cabeza y estás totalmente bien. Y hay gente que el día a día lucha con muchas crisis y está positiva. Entonces, de verdad que es muy, muy importante por nuestra salud mental y por el desarrollo de un buen futuro que sueltes las barreras. O sea, yo creo que por años mucha gente, o en el colegio solo lo sabían mis mejores amigas, y hoy en día lo hablo abiertamente. O sea, y es que yo no escogí
nacer con epilepsia, ni es un pecado, ni es nada raro. Hay gente con asma, gente con diabetes, gente con alergias al sol, a la lluvia, al polvo. Bueno, a mí me tocó la epilepsia, pues si la vida te dio limones, haz lo que puedas hacer con ellos. Mi sobrino de 3 años tuvo su primera crisis en mayo y sí es difícil lidiar con el miedo, pero estamos aferrados a Dios en que va a ser sano. Amén. Yo sé que sí lo va a hacer. Y de verdad, si Milady, como es tu sobrino, si le puedes pasar la voz a tu hermana o hermano, de verdad tratar de que si él sigue con esta condición, puede ser una condición que desaparezca en la infancia, porque hay muchas que simplemente desaparecen en la infancia, pero si puedes pasar la voz de que de verdad le metan en la cabeza que no hay nada diferente, que es una persona igual que cualquiera, sería lo mejor que pudieran hacer. Y bueno, quisiera darle gracias a todos y muchas gracias a los que me están escribiendo, que gracias por compartir mi experiencia. Quisiera darle muchas gracias a todos por este ratico que compartimos. Esperamos vernos en muchas ocasiones más, pero sobre todo el próximo viernes, que vamos a estar las 3 conectadas. Creo que lo vamos a hacer desde Facebook, o ya les estaremos contando en qué, porque pues vamos a tocar temas diferentes y vamos a hacer como un conversatorio en el que pueden venir a interactuar a 3 personas que tienen epilepsia. De pronto nos pueden hacer las preguntas que quieran hacernos. Pero bueno, lo importante es que la comunidad de líderes púrpuras siga adelante, y la de cada una de nosotras. Mi hija lleva 3 años. Como mamá te digo que fue devastador. Por un día decidimos creerle a Dios, confiar en Él y no estar triste. Asumimos las crisis con valentía. Gracias a ti, eres maravillosa. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Y gracias a mis papás. Ojalá tengan tiempo de ver después el videito. Gracias a ellos, porque creo que es muy importante la relación que tienes con tus papás y la relación que tienes con tu neurólogo. Creo mucho en la química con los doctores, y mi primer neurólogo fue una persona que el día que me diagnosticó me dijo: tú tienes una vida normal, eres una persona normal, tienes epilepsia, pero tienes una vida normal. Y yo crecí con eso en la cabeza, y solo tenía 11 años. Y creo que me ayudó a sortear muchas cosas, porque a mí me preguntaban: ¿y qué es lo que tienes? ¿Qué te dijo el doctor? No, yo tengo epilepsia. No entendía lo que tenía, nada. Tengo epilepsia. ¿Y eso qué es? No sé, es una persona normal, pero solo que tengo epilepsia. Yo ni lo sabía explicar, pero para mí, yo me quedé como que era una persona exactamente normal, y sí veía que yo tomaba medicinas y que otros no, pero nunca vi la diferencia. Y el papel que juegas tú, Marta, como mamá es imprescindible, y como papá en la vida de una persona. Lo mismo los que están escuchándome, que son cuidadores de alguien con epilepsia, o parejas de alguien con epilepsia. La pareja de alguien con epilepsia es fundamental. O sea, yo hoy duermo tranquila porque sé la persona que tengo al lado, y no siempre literalmente dormimos juntos, porque por su trabajo a veces tienen que viajar, pero yo sé quién tengo al lado, yo sé que me escucha, yo sé que cree en mí, yo sé que me apoya, yo sé que para él la epilepsia no es relevante ni me define, que me apoya en todo, que si yo le digo que voy a probar ahora tal locura porque me dijeron que eso me puede ayudar, y él ve que no hace daño, me dice: oye, si meditar de cabeza te sirve, medita de cabeza, ¿me entiendes? Porque lo estás haciendo por tu bienestar y yo te apoyo. Entonces, ojalá todos tengan la oportunidad de conseguir buenas parejas, y el que no, porque me han escrito mujeres que hasta han sido víctimas de violencia intrafamiliar simplemente porque no pueden tomar por sus medicamentos. De verdad, salgan de ahí, porque es el bienestar de cada una lo que tiene que prevalecer, y de cada uno de nosotros. Igual que hay muchas esposas que me escriben que los hombres, que sus parejas tienen epilepsia y no lo hablan, entonces ellas me quieren decir qué se siente o qué no, porque es que los hombres tienden a callar más. Entonces ellas me escriben porque quieren conocer un poco de la condición, ya que su pareja no les habla de ellas. Si alguna de las que me está escuchando, o alguno, a veces no ha tocado el tema con su pareja, hágalo, que esa persona es la que va a correr con usted, la que va a ayudarlo, la que lo va a asistir, y es muy importante que sepan qué hacer, muy importante. Muy, muy, muy importante. Incluso con las personas que trabajen en su casa, si tienen unos ayudantes, si su hijo va al colegio, conversen qué hay que hacer en un caso de emergencia.
es muy, muy, muy importante que lo hagan, porque de las maniobras que hagan mientras ustedes están teniendo una crisis puede depender su vida o su salud, sea física, dental, emocional, lo que sea. O sea, alcen la voz. O sea, es como si yo dijera, mira, si se me baja el azúcar, me tienes que inyectar tanta dosis de insulina. Si me pasa esto, bueno, lo mismo. Si me ves convulsionar, no va a ser bonito, no corras, no me voy a morir, simplemente colócame de lado, no me metas nada en la boca, etcétera, etcétera. Todo el protocolo que ya le hemos compartido en las redes sociales, que si de pronto lo quieren volver a escuchar, con mucho gusto se los compartimos. Pero alcen la voz. Y para los que están escuchándonos de Colombia, recuerden que está la ley 1414 del 2010 que los puede amparar. Entonces, conozcan las leyes que tienen una ley a su favor. Las 3 líderes son unas mujeres muy hermosas y sus logros hacen ruido y están haciendo el cambio. Muchas gracias. Ay, saludo desde México. Entonces, hoy es el Día del Cuidador en Colombia, me dice Carolina. Para todas las que están aquí, que están hablando de sus sobrinos, de sus hijos, de verdad, uno es el guerrero, pero ustedes son nuestros héroes, nuestros papás, nuestras parejas, nuestros tíos, nuestros hermanos que corrieron con nosotros. Ustedes, de verdad me les quito el sombrero, porque yo no he presenciado una crisis y solo he visto un video y es duro de ver. Ahora una madre viendo a su hijo, o no sé, es algo que es fuerte de verlo, y ustedes en medio de los nervios y del todo están ahí soportándonos día a día. Entonces, para mí, los cuidadores tienen todo mi respeto y deberían tener derechos como lo hacen en otras partes del mundo, en los que tienen hasta un apoyo financiero en aquellos casos en los que el cuidador tiene que dejar de trabajar por asistir en la salud a la persona que depende de él. Entonces, aquí no solo se trata de desmitificar cosas, sino de luchar por derechos de las personas con epilepsia y derechos de los cuidadores. Y de verdad, si no lo logro ver mientras viva, ojalá en un futuro en Latinoamérica los cuidadores de personas con epilepsia tuviesen mucho más derechos. Entonces, bueno, saludos para todos, espero que pueda colgar ahorita el video, que les quede a quienes no estuvieron y podamos compartir el próximo viernes las 3 juntas con todos ustedes. Entonces, un besito, gracias por su apoyo, gracias a todos los que me mandaron saludos, nos vemos en la próxima. Chao, chao.